Radio Prietas, por Violeta Radio. Mujeres en resistencia contra el cerco mediático. Mujeres trabajando desde el barrio. Tejiendo comunidad y amplificando nuestras voces. Luchas y alegrías. Acompañando, nos acompañamos. Y florecemos. Escucha Radio Prietas por Violeta Radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a quienes nos escuchan. Pues estamos aquí nuevamente en Radio Prietas por Violeta Radio. Hoy vamos a tener aquí a nuestras invitadas. Vamos a estar hablando sobre el papel de las mujeres en los movimientos populares en Nesa. Nos acompaña Narcisa, nos acompaña la maestra Noemí, nos acompaña la maestra Gloria desde Nesa. Y pues bueno, pues vamos a darles la bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro programa Radio Prietas por Violeta Radio. Los invitamos a sintonizarnos el primer martes de cada mes a través de la 106.1 FM o también a través de la página violetaradio.org. También les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales por Violeta Radio y también a la página de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa. Seguimos amplificando las voces de las mujeres del barrio a través de la primera radio comunitaria feminista del Valle de México. Como lo decía Elsa, estamos muy contentas porque hoy tenemos a dos invitadas de lujo. Son dos maestras, pero también dos compañeras que se han sumado a la lucha social en Nesa. Ellas son Gloria Ángeles Solano y Noemí Arista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo está, maestra Gloria? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias aquí presentes, gracias por la invitación a ambas de habernos hecho esta invitación tan importante. Sí, mi nombre es Gloria Ángeles Solano, soy profesora de secundaria en Nezahualcóyotl. Ya llevo mis años encima, ya estoy por jubilarme, en ese proceso ando, pero pues aquí estamos, ¿no? En ese importante movimiento. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarla. ¿Cómo estás, Noemí? Buenas tardes. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a las compañeras de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas, desde Ciudad Neza, aquí visitándolas. Es un honor estar con ustedes. Igual, profesora frente a grupo. Mi trabajo básicamente pues ha sido con los niños de preescolar. Y pues aquí andamos, ¿no? Para platicar sobre estas luchas que hemos tenido. Muchas gracias, compañeras. Sí, como lo veníamos diciendo anteriormente, pues vamos a hablar del papel de las mujeres en los movimientos populares en Nesa. Históricamente las mujeres hemos participado en esta creación de los movimientos, en estos procesos, ¿no? Y en el caso de Nezahualcóyotl, pues en esta acción popular por construir un municipio, ¿no? El municipio de Nezahualcóyotl se construyó a base de la lucha popular, se construyó a base de los movimientos populares en los que las necesidades básicas como la luz, el drenaje y las escuelas, ¿verdad? La salud, pues fue una construcción de ¿quiénes? Pues de la población que estaba ahí para poder dignificar una vida diferente. En este contexto, pues le queremos preguntar a la maestra Gloria, ¿cuál ha sido, ¿no? El papel de las mujeres en estos movimientos, ¿no? ¿Cómo es el contexto en el que se empiezan a organizar la gente de Nesa? ¿Por qué o para qué se crean estos primeros movimientos populares? ¿Cómo es que se va gestando eso que caracteriza al municipio de Nezahualcóyotl de otros municipios en el Estado de México? Claro que sí, gracias, Elsa. Efectivamente, habría que partir de que Nezahualcóyotl tiene sus antecedentes desde 1948, donde se llega a un espacio, yo sigo haciendo la parodia de
un desierto, prácticamente como el desierto de Sonora, donde no hay nada más que tierra, más que polvo. Entonces, dado que hay fraccionadores, ¿no?, que venden, revenden los mismos lotes que han hecho, pues la gente se empieza a organizar porque hay muchos abusos. Los fraccionadores venden a la gente necesitada que proviene directamente o principalmente de la Ciudad de México, hoy, antes DF, de los estados de Veracruz, de Michoacán y de Oaxaca, fundamentalmente, pero provienen de muchos lugares, ¿no? Entonces ven una oportunidad de tener un terreno que inicialmente era de 304 metros cuadrados y finalmente con la rezonificación que hacen se les quitan y les dan 200 metros apenas, ¿no? Sin embargo, les cobraron por esa cantidad. Los fraccionadores abusaban en cuanto a las cuotas, tenían que pagar los colonos una cuota de continua, y si se atrasaban 3 meses eran desalojados. Entonces ese terreno nuevamente se volvía a vender. Por esa situación la gente se empezó a organizar. Hubo desapariciones, hubo asesinatos, precisamente porque se oponían a esa situación. Hubo entonces la necesidad ya el municipio se constituye en el 1963, ya para el 69 surge un primer movimiento que es el Movimiento de Regeneración de Colonos, el MRC. Es un movimiento muy amplio que realmente aglutina toda la inconformidad de los colonos, precisamente por los desalojos que sufren, por el excesivo pago de cuotas que se les están haciendo. Entonces, ese movimiento absorbe toda esa inconformidad y se marca unos ejes de lucha. Uno es contra los fraccionadores, 2 contra los desalojos y 3 contra, o por la regularización de la tenencia de la tierra, porque obviamente no había documentos, ¿no?, que tuviera la población. Este movimiento es tan importante en ese momento que hace que más de 4,000 gentes se movilicen en marchas y plantones, no solamente en el municipio, sino también en la Ciudad de México. Y hay una amplia participación. Es muy importante conocer este movimiento porque a partir de él, yo les comentaba a algunos compañeros, resurgen varias organizaciones importantes, aunque se supone que había una influencia directa de Luis Echeverría, que trataba con su populismo en ese momento, limpiar su cara por lo del movimiento del 68, también había gente que era del Partido Comunista Mexicano, había gente del PPS y sobre todo gente que venía de las filas del movimiento del 68. También hay que considerar que el contexto social y económico en ese momento era muy importante, sobre todo el contexto internacional. Estaba mucho la influencia de la Revolución Cubana por un lado, por el otro teníamos los movimientos de liberación nacional en Nicaragua y en El Salvador, y eso hacía posible que hubiera una efervescencia política muy importante, ¿no? También provenían desde el movimiento de estudiantil del 10 de junio, también estaban incrustados muchos jóvenes de CCH Oriente, que está muy cercano a NESA, y que participaban activamente. De ahí provienen algunas organizaciones como el FEMIN, que es una organización que realmente radicalizó la participación de los colonos y tuvieron a bien hacer expropiaciones y tomas de los terrenos, pero además enfrentar al pulpo camionero que en ese momento, como parte de los fraccionadores, se hacía vigente. Tomaban entonces también los autobuses para meter nuevas líneas, quemaban los autobuses. Entonces era una efervescencia política muy importante que se estaba dando en ese momento. ¿Por qué? Por la necesidad, la lucha por los servicios, por supuesto, la introducción del drenaje, de la luz y del agua potable. Era significativo porque no había agua potable. Entonces era muy importante que los colonos se organizaran en torno a este movimiento tan importante, de donde surgen otros movimientos que se van dando en Ciudad Nezahualcóyotl. Ya para 1980 aproximadamente se quedan fundamentalmente, desaparece este movimiento, de donde surgen muchas
muchas otras organizaciones muy importantes, pues sería una larga lista hablar de todos ellos, ¿no? Pero surgen muchos movimientos, incluso gente que se fue al movimiento de la guerrilla de la Liga 23 de septiembre. Entonces era importante que se estaba generando y gestando, pero ya para 1980 se queda la participación fundamentalmente en torno a la demanda de educación. El Estado se veía imposibilitado para dar educación. Surgen las escuelas populares con una influencia muy importante de las comunidades eclesiales de base, de los jesuitas que estaban participando y los grupos culturales, ¿no? Que empiezan a movilizarse en torno precisamente a la participación de la defensa de la cultura en esa. Ya una vez que se ha concluido con la regularización de la tenencia de la tierra, ahora nuestra demanda debe de ser la educativa. Y esa es la parte significativa que se da en este movimiento que produce grandes investigaciones que se han hecho por pues muchos estudiosos, ¿no? De la UAM, de la UNAM, precisamente porque fue un movimiento, como decía Elsa, tan importante que se gesta a partir de las necesidades de los colonos que están ahí, que fueron violentados, fueron asesinados, fueron perseguidos, fueron aprehendidos, y por esa misma necesidad es que se genera precisamente todo este movimiento social, ¿no? Además de que Nezahualcóyotl era visto como la marginación, lo más marginal, lo más marginal que pudo haber sido visto era Nezahualcóyotl, y hoy, bueno, pues tiene otras condiciones, ¿no? Esa es la esencia de este movimiento. Perfecto. Pues es importante recobrar esa memoria histórica, ¿no? En la cual participamos también las mujeres, ¿no? Las mujeres participaron también en esos movimientos. No han sido las mujeres puestas en el centro del proceso, pero cuando Gloria nos habla de esto, pues nos deja, ¿no? El que tuvieron que ser hombres y mujeres quienes habitaban Nezahualcóyotl, quienes tuvieron que salir a luchar por la defensa de esta tierra, ¿no? De ese territorio. Indudablemente la participación de la mujer estuvo ahí permanente, porque ¿quiénes eran las que participaban en este movimiento? ¿Quién era el grueso? Pues las mujeres, porque los hombres tenían que salir desde las 4 de la mañana, porque había solamente 2 corridas de camiones, desde las 4 de la mañana salían a trabajar. Y quienes se quedaban y enfrentaban los desalojos eran las mujeres precisamente. Entonces, claro que fue un movimiento muy importante donde las mujeres, aunque no se vislumbra bien, pero ahí estuvieron presentes. Por ejemplo, en los comités de lucha que formó el MCR, había solamente una mujer que encabezaba la lucha. Y hubo una movilización en 1970 dirigida hacia Los Pinos para protestar por la falta de servicios, con más de 100 mujeres que ahí participaron. Por supuesto que las mujeres éramos las que enfrentábamos esta situación, y eran las mujeres las que llegaban inmediatamente cuando se presentaba el desalojo a proteger a los vecinos que estaban siendo elementos de eso. Esa es la formación que tenemos las mujeres, no es el origen de nuestra participación. Pues muy importante lo que nos comenta, lo que nos dice la maestra Gloria, y frente a estos procesos de lucha, a estos procesos de organización en NESA, que hace falta por ahí rescatar y hablar, vamos a dejarlas con una rolita de Anna T. Hughes, y que lleva por nombre Mi Verdad. Por mi piel morena borraron mi identidad. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71, y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Y bien, estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de Radio Prietas por Violeta Radio. Es muy interesante el contexto que nos compartió la maestra Gloria sobre el surgimiento de los primeros movimientos populares en NESA, y también ya nos hablaba sobre este primer acercamiento, ¿no? O la participación de las mujeres en estos movimientos sociales.
Hoy vamos también a profundizar sobre cómo se da esa participación de las mujeres en estos movimientos culturales de NESA. La maestra Gloria nos decía que obviamente toda esta lucha social, toda esta lucha de activismo empezó por la lucha por la tenencia de la tierra, luego por la lucha por la educación y los espacios culturales. ¿Cómo luego es que se da la participación de las mujeres en estos movimientos culturales de NESA, Noemí? Bueno, pues yo básicamente voy a hablar de mi experiencia, de cómo yo tuve mi primer acercamiento a los grupos culturales, tomando en cuenta incluso a la par con mi parte laboral y un poquito pues mi historia de mi infancia, ¿no? Entonces, en primer lugar, estos movimientos yo los veía muy lejanos por este crecimiento que yo estaba teniendo. Sin embargo, tuve la inquietud de integrarme a mi participación al arte, básicamente en el teatro y en la danza. Me acerco a un centro cultural llamado Secos por esta inquietud. Y bueno, yo creyendo, ¿no?, que era así como me van a enseñar teatro, me van a enseñar danza y voy a bailar en un teatro, pues resulta que no, resulta que pues eran unos locos y pues que me invitan a la subversión. Y entonces pues ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Esta subversión creo que fue muy, muy positiva para mí. Fue algo muy interesante porque mi primer acercamiento, como ya lo dije antes, fue en Secos. Ellos se llaman Centro Educativo Cultural y Organización Social. Entonces ellos lo que combinaban o lo que siguen en aquel entonces, ¿no?, era la educación. Tenían la preparación secundaria, pero también tenían el acercamiento a la música, al teatro, y entonces yo entro al taller de teatro. Y entonces empiezo a trabajar. Lo primero que empezamos a hacer, o lo primero que yo empecé como chavita a hacer, fue teatro contestatario. Y dije, bueno, pues esto es el teatro, ¿no? Y entonces pues me dice, vamos a tener nuestra primera participación en teatro, y vamos pues al Parque del Pueblo, ¿no? Entonces ahí empiezo a ver yo mi participación como mujer y como adolescente en aquel entonces. Empiezo a ver que la consigna de los grupos culturales, que fue muy importante, es a partir del arte hay que, vamos a hacer el cambio social, vamos a hacer la revolución. Y entonces te llenas de toda esta formación de cuadros, digamos, con hombres y mujeres, pero realmente pocas mujeres, ¿no? ¿Y qué análisis hago yo o cómo lo interpreto? Bueno, es que las hijas de familia de aquel entonces teníamos que pedir el permiso para ir a actuar, para ir a participar en el arte, ¿no? O sea, ya estábamos como en otra época, ya estamos en los años 90 y ya había pasado toda esta organización social de los colonos, de la lucha por el agua, por una propiedad. O sea, como lo había comentado la maestra Gloria, ya habíamos traído todos estos procesos, pero el proceso que a mí me tocó vivir en cuanto a la cultura fue el camino, fue la continuación de todos estos procesos sociales, y fue muy interesante porque entonces a pesar de que casi este grupo cultural Secos estaba compuesto con puros hombres, éramos pocas mujeres. Yo en aquel entonces cuento que éramos como 4 mujeres entre como 15 hombres, tal vez 12 hombres, que estábamos participando ahí y que las asambleas las llevaban puros hombres.
y que entonces te cuestionas, pero ¿por qué no están las mujeres? Bueno, pues es que a las mujeres nos están preparando pues para la casa, para casarnos, o algunas mientras estás en tu grupo de teatro, pues cuando tengas una pareja, pues te tienes que someter. Pero entonces esa es la reflexión que yo hago y que de repente dices, no, o sea, tenemos que hacer la participación por igual. Si nosotras estamos inquietas por hacer, por la manifestación cultural, pues tenemos que participar en una situación de igualdad. Y entonces es cuando creo yo que algunas mujeres que estábamos ahí le apostábamos a ese tipo de trabajo, ¿no? A tomar un micrófono, a tomar una asamblea, a participar, a irnos a tomar una plaza, a hacer teatro y bueno, también un poco la danza. De la danza no hablo porque estoy en otro contexto, pero también cuando yo me involucré más en la danza, empezamos a tomar plazas. Empezamos a decir, nos vamos a un mercado y hacemos un evento de baile y hacemos un evento de música y hacemos y presentamos baile, y presentamos teatro. Muy interesante todo lo que nos comentas, Noemí, desde la parte cultural. ¿Y cómo fue su experiencia, maestra Gloria? ¿Cómo es que se da su participación en el contexto de los movimientos culturales en NESA? Bueno, yo como les comentaba hace un momento, por esa efervescencia política que había, entro hacia ese Oriente, orgullosamente Oriente, entonces hecho Oriente y pues ahí la efervescencia política también te va llamando de alguna manera. Conozco a un compañero que me invita a participar en un grupo cultural, Nacuteja, vientre fuente de nacimiento en maya, y pues empezamos ahí a participar con teatro, como lo dije Noemí, con teatro, música, talleres, ¿no? Sobre todo lectura, círculos de estudio donde analizábamos la cultura y sobre todo la cultura opresora, ¿no? La cultura dominante, ¿no? Y nosotros decíamos, como bien decía Noemí, necesitamos una cultura que revolucione, que transforme esta sociedad. El grupo era dirigido, yo no lo sabía, era dirigido por el Partido Comunista de México, marxista-leninista, y bueno, bajo esa lógica era que caminábamos. Y efectivamente era poca la participación, o sea, nosotros éramos una veintena de jóvenes que participábamos ahí muy activamente con lo que les comentaba, pero nada más, yo recuerdo que nada más éramos 2 mujeres las que estábamos ahí, y junto con otros grupos, efectivamente Secos, que es el que proviene de este movimiento cultural que se hace, Secos, Ácrata, donde está por ahí un compañero que se llama Enrique, pero en aquel entonces tenía lo que era el punk, ¿no? El grupo cultural, el punk. Entonces el músico Ácrata también andaba con nosotros participando, Raimundo Colín, un cantautor también de NESA, la UPRES, ¿no? Que se relaciona, Felipe Rodríguez, donde estábamos ahí participando. Lo que hoy es el CEBETA, enfermería, era escuela de enfermería exclusivamente, que la habían extraído, la habían sacado de la prepa de la comunidad porque había mucha participación política. Entonces la llevan a ese CEBETA y está la participación de todos, continúan, ellos son dirigidos por una organización política, el OSO, que le llamaban Organización por el Socialismo, algo así se llamaba, y bueno, era mucha participación. Nos unimos, nosotros como Nacuteja hicimos pues 2, 3 eventos en la colonia donde nos encontrábamos, en La Perla, participábamos, como dicen Noemí, en la toma de las plazas, en la plaza, en el jardín de Nezahualcóyotl, en Esperanza, estuvimos en la defensa del Parque del Pueblo, que retomábamos precisamente lo de la defensa que hacía Cleta ahí en Chapultepec, ¿no? Y hacíamos toda esa actividad. Entonces, conjuntamente impulsamos actividad con todos estos grupos que ahorita estaba comentando, y bien locos, como decíamos, ¿no? Una jornada de lucha de una semana, de actividades culturales que llevamos a cabo. Ahí estaba el Centro Cultural Libertad, por supuesto, que eran compañeros donde estaban 2 hermanitas que también tocaban y
y cantaban, de los grupos eclesiales de base, ¿no? Entonces hicimos una jornada de lucha bien importante toda esa semana para participar activamente y sobre todo hacer la denuncia de lo que estábamos viendo. De ahí surge la idea de que nos constituyamos en una coordinación de grupos culturales, la CGCIN, le llamaba Coordinación de Grupos Culturales de Ciudad Nezahualcóyotl, CGCIN. Nos reuníamos, debatíamos, estudiábamos, pero era una convergencia de posiciones políticas, secos, con una posición maoísta, había incluso unos compañeritas, 2 también compañeritas de un grupo de teatro, que no ubico, ahorita no me acuerdo de su nombre, ellos se quedan con la CGCIN, ellos eran creo que del EPR, ¿no? Una organización guerrillera armada, ¿no? Entonces creo que eran de esa organización y así, o sea, era castroguevaristas, maoístas, marxistas-leninistas, de todo habíamos, ¿no? Entonces discutíamos sobre esta situación de cómo impulsar precisamente la cultura. Esa era la formación que yo tenía y efectivamente en Acuteja nada más estaba una compañerita y yo. Éramos las únicas de esa veintena de jóvenes que participaban. Me sirvió mucho, por supuesto, tener esta participación, porque ya cuando entro a la universidad también ya llego con ese rollo de la participación y estábamos previo a lo que fue la huelga, con la situación de la participación por lo del sismo del 85, hacemos eventos culturales y ahí me llevo a Raimundo, me llevo a Nacuteja en su conjunto y bueno, esa participación es la que hace. Sí, estábamos restringidas las mujeres. A mí me corrió mi mamá más de 5 veces de casa porque dijo que estaba en contra del gobierno, por supuesto. Era difícil confrontar porque la visión que se tenía de la participación de la mujer era que deberíamos de estar en casa o estudiando, a lo que nos dedicáramos, y jamás protestar en contra de lo que era el estatus en ese momento, el gobierno, ¿no? Y justo esto que usted comenta, maestra Gloria, nos lleva a eso, ¿no? También a preguntarnos cuáles fueron esos desafíos, esos obstáculos a los que tuvieron que enfrentarse. Usted lo mencionó ahorita, pero no sé, Noemí, si tú también podrías compartir justo tu experiencia, cuáles fueron esos primeros obstáculos o los desafíos a los que tuviste que enfrentarte para poder ser visible en estos movimientos. Bueno, efectivamente sí hubo obstáculos, pero fíjate que en casa Noé yo no recibí ningún obstáculo como parte de la formación de algunas compañeras que no me permiten estar aquí, no puedo llegar. Creo que yo ahí no tuve ninguna situación, pero sí hubo obstáculos con los compañeros, ¿no? O sea, los obstáculos, a pesar de que traíamos esa línea de lucha, el obstáculo era pues ahora sí el machismo, ¿no? O sea, el machismo sí con los compañeros de izquierda, ¿por qué no llegas a tu casa? O sea, o sea, los cuestionamientos. Supongo que si le hablas a todos es porque sales con todos. Entonces yo decía, ay, pues yo creía que el machismo se daba en la esquina de mi casa, con personas, con vecinos que no estaban en el movimiento. O sea, yo ingenuamente pensaba que ellos traían como una idea de igualdad entre hombres y mujeres, pero pues me doy cuenta que no. Entonces habría que estar platicando y habría que estar reflexionando, y mi reflexión fue, bueno, es que los movimientos los hicieron los hombres, ¿no? Y los proponen los hombres, y en qué momento pues las mujeres lo vamos a hacer. Claro que no, mi propuesta no era pelearme ni nada, pero sí bueno, pensando que podríamos generar estas relaciones de igualdad entre hombres y mujeres que deciden estar luchando, que deciden estar tomando la iniciativa de hacer proyectos culturales y de hacer proyectos sociales. En aquellos ayeres, en estos movimientos que de alguna manera vienen de la mano y son históricos, o sea, y creo que eso es a lo que le apostamos quienes estamos todavía en este camino, en las luchas, en los movimientos culturales y en los movimientos sociales, invitar a que
estas desigualdades, no nada más se da la desigualdad social en el sentido económico, sino que la desigualdad social la tenemos que quitar de raíz, tanto en nuestras relaciones personales, así como en la parte económica, porque pareciera que la desigualdad social en los movimientos culturales solamente es lo económico, pero y la mujer, bueno, la mujer sigue estando en casa, sigue estando sometida y no importa, yo voy, hombre, hago la revolución, pero no, o sea, la igualdad tendría que ser también en las relaciones personales, y es la crítica que en algunas asambleas se le decía a los compañeros, ¿no? O sea, nosotras también tenemos que estar haciendo esa lucha y siempre y cuando sea una decisión de nosotras mismas, ¿no? Y no decisiones de los compañeros. Gracias por compartirnos sus experiencias. Vamos a seguir conversando sobre este tema en el siguiente bloque. Ahora vamos a dar paso a una rolita de Amparo Ochoa que se llama Mujer. Esta cantante mexicana perteneciente a la generación de cantautores de la década de 1960 y es una figura representativa del entonces naciente Nueva Canción. Vamos a escuchar. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Pues estamos de regreso en Radio Prietas por Violeta Radio y pues regresamos con esta plática que teníamos con Noemí y con la maestra Gloria y les queríamos hacer otra pregunta. Esta pregunta es para la maestra Gloria. En la actualidad, ¿ha cambiado el panorama de participación e incidencia de las mujeres en los movimientos populares en esa, maestra? Claro que ha cambiado. Indudablemente las condiciones son diferentes, no necesariamente porque tengamos un gobierno diferente, pero los procesos de lucha se van transformando de alguna manera. Entonces sí ha cambiado este proceso. Hoy el movimiento feminista le ha dado otro contexto, efectivamente, a las luchas donde las mujeres se están involucrando o nos estamos involucrando, cosa que no teníamos anteriormente. Sigo insistiendo, el proceso que vivimos en antaño ha hecho posible que hoy los procesos de expresión en distintas organizaciones políticas y sociales, culturales también, sean más factibles y estén más al alcance, ¿no?, de la sociedad. Esto mismo que estamos haciendo en este momento, ¿no?, que nos permite dar a conocer nuestras ideas, nuestras propuestas y la forma en cómo nos podemos expresar. En tanto, las mujeres, pues es diferente, por supuesto, con lo que hoy se ha estado ganando con este movimiento feminista, los protocolos de actuación que ha habido, las mujeres ya no se callan como se callaban anteriormente o como nos callábamos anteriormente. Estos procesos nos han ayudado precisamente a que la lucha de las mujeres sea visibilizada y no sea marginada como fue en antaño. Por supuesto que seguimos avanzando en estos procesos y por supuesto que va a haber una transformación, ¿no? Hay una frase que decía una chica del movimiento feminista, bueno, una niña más bien, ¿no? Me gustó mucho que decía, yo hoy lucho por el derecho de las mujeres porque quiero que a futuro, ¿no?, una mujer nunca vuelva a ser asesinada y que las nuevas generaciones digan, en antaño asesinaban a las mujeres. Me parece perfecto. ¿Sí? Entonces, creo que es significativa esa parte, esos logros que hemos tenido y mucho tiene que ver con estos procesos unitarios que hemos tenido. La formación política que algunas hemos recibido nos ha permitido que tengamos más claros estos objetivos que nos estamos trazando hoy como mujeres y que pretendemos alcanzar a futuro para que veamos que las condiciones de nosotras
no son las mismas que las de los hombres, pero que tenemos un espacio específico donde nosotras nos podemos expresar, donde nosotras nos podemos encontrar y donde nosotras nos podemos unificar, ¿no? Como mujeres, efectivamente, sin dejar de lado los procesos que en otro momento podemos ir accionando. Me parece que en ese sentido ha habido el cambio, ha sido muy significativo hasta estos momentos y bueno, esperemos que estas nuevas generaciones que se acercan vayan aportando nuevas ideas, nuevos elementos que nos permitan a nosotros beneficiarnos. Y bueno, retomo nuevamente el antaño, ¿no? Antes no era posible que las mujeres votaran, apenas en el 53 empezamos a votar, ¿no? Apenas en el 53 tuvimos la posibilidad de que se votara y bueno, esto no cabía en el pensamiento de alguien, ¿no? Otro proceso muy importante, sobre todo para la mujer trabajadora, es de que no solamente hoy se carga el aspecto del cuidado de los hijos, sino también hay la posibilidad de que los hombres, o no la posibilidad, por derecho, por obligación y en cuanto a los derechos laborales, los hombres también se pueden hacer cargo del cuidado de los hijos y de las hijas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Estos son parte de los logros y cambios que ha habido de la participación y obviamente pues nos beneficia también en donde nos encontramos en nuestra comunidad, Nesa. Interesante lo que nos comenta la maestra Gloria. Ahora quisiéramos saber, Noemí, ¿de qué manera las mujeres siguen involucrándose en los movimientos sociales, culturales y con qué otros actores o actoras dialogan o tejen relaciones? Pues es muy interesante tu pregunta. Yo lo que observo después de este tiempo de mi trayectoria, digamos, en la parte cultural, en la parte social y también como profesora frente a grupo, hay mucha inquietud, muchas chicas muy jóvenes que tienen mucha iniciativa, sobre todo en esta parte los movimientos feministas, y digo, no es así como de a gratis el hecho de que tengan esa necesidad o tengamos esa necesidad de involucrarnos en estos movimientos, pero también movimientos artísticos, donde hay esa necesidad de expresarte, de ser reconocida, y es muy válido, no como que yo quiero ser reconocida porque ya no quiero estar en casa o no quiero estar sometida. Creo que pueden haber muchas aristas, es lo que yo veo, y como educadora, con las madres de familia, porque también es muy importante y es de mucho valor reconocernos y reconocer las diferentes, podría yo decir roles, aunque la palabra rol está muy estigmatizado, se podría decir, como una parte cultural en donde para esto estuvimos educadas las mujeres y los hombres, pero voy a utilizar esta palabra porque entonces yo lo que estoy viendo es que tenemos muchos roles, sin embargo, cuando decidimos solamente ocupar un rol, en este caso puede ser la mujer trabajadora, la mujer que es artista, la mujer que decide ser madre, que decide serlo, sin necesidad de pensar, es que ahorita nuestras nuevas generaciones, tengo que ser madre, tengo que ser esposa y tengo que ser educadora y tengo que cumplir con la sociedad. No, yo lo que creo es que las mujeres estamos en una situación y en una posición en donde tenemos que ejercer nuestra libertad, y lo estoy observando con compañeras, con ustedes, con amigas, con todas, pero también me voy a otros contextos y observo otros comportamientos de las mujeres, pero esos comportamientos desde mi postura y desde fuera tendrían que ser, a lo mejor lo estoy imponiendo yo esta idea, pero tendría que ser con esa libertad de nuestro contexto, dentro de mi casa o dentro de mi espacio laboral, tiene que ser con respeto. O sea, tiene que darse con respeto, y para eso está la lucha. O sea, para eso tendríamos y tenemos que tejer redes y tenemos que generar esa comunicación entre mujeres, porque yo no estaría de acuerdo en donde solamente la mujer que lucha genera redes
o solamente la mujer que se dedica al arte genera redes, o solamente quienes estamos en este contexto no. O sea, es momento en que todas las mujeres, dependiendo de los roles que nosotros que estemos desarrollando, vamos y se le apuesta a que generemos estas redes. Y para eso, bueno, yo creo que tenemos un compromiso ético, un compromiso social, de hacerlo saber, de compartirlo y también como tener esta postura no diferente, sino de hacer el llamado a todas aquellas mujeres para que pudiéramos, ¿no? O sea, aquí estoy, aquí me encuentro, hago cultura o hago trabajo social o simplemente soy una trabajadora de cualquier lugar, de cualquier empresa, pero estamos aquí, ¿no? Generando y tejiendo redes, y eso sería el movimiento, ¿no? O sea, no es necesario que digas estoy en un movimiento para que no tejas o para que no generes una red de apoyo o red de comunicación o como le pudiéramos llamar, ¿no? O sea, como pudieras llamarle, pero que exista una comunicación. A lo mejor la palabra red de apoyo o red tal vez no está todavía en una hoja plasmada, porque he escuchado gente que dice, es que como una red, ¿no? O sea, como que de repente cuando me pongo a platicar con alguien, pues sí, una red de comunicación, llámale como quieras, pero que exista este vínculo, ¿no? Tal vez nos hace ruido esta parte a algunas personas, pero sin embargo, pues lo tenemos que, voy a utilizar la palabra imponer, pues lo vamos a imponer, ¿no? Lo vamos a imponer porque es algo, podría decirse que es un parteaguas que se tendría que dar, y voy a utilizar la palabra de una amiga que una vez me dijo, pues es que estamos en el siglo de las mujeres, ¿no? Y hay que aprovechar el siglo, ¿no? Y el siglo, bueno, pues hay que aprovechar para hacer cosas, para crear cosas y para y para tomar iniciativas, ¿no? De varias situaciones. Es nuestro momento y es lo que tendríamos que seguir haciendo. Quizás nuestra audiencia no lo sabe, pero Noemí y la maestra Gloria han estado justamente acompañando varios de los procesos organizativos de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas NESA. Las hemos visto en los plantones que hemos convocado por el caso de Roxana, en las jornadas de salud sexual y reproductiva, en las jornadas de Juntas Comemos, Juntas Florecemos. Y para nosotros pues es un gusto, un honor el que ustedes nos estén compartiendo todas estas experiencias, porque creo que el que estemos hablando de estos temas también es parte de recuperar la memoria y sobre todo de brindar un reconocimiento justo a las mujeres en su participación en los movimientos populares de NESA. Pues sí, es un gusto que nos hayan acompañado, que nos hayan compartido este proceso, pero a mí me parece muy importante que se conozca la historia, ¿no? Las mujeres hacemos historia, las mujeres somos parte de este cambio, de esta transformación, y esas redes también son redes que tenemos que ocupar, como dice Noemí, pero también para hablar de la agenda, ¿no? De las necesidades en esta sociedad, ¿no? Que no son pocas, para estar al frente de los proyectos. Y yo digo siempre para ocupar esos espacios que no se nos han permitido ser ocupados, ¿no? Que se nos ha negado. Y entonces este programa es un programa que pensamos continuaremos porque hay mucho que decir, hay muchas mujeres que han participado en estos procesos de las que no se ha escuchado su voz, pero que pues vamos a tratar de que estas voces, a recuperar estas voces, estas experiencias, estas historias desde el hacer política, el hacer lucha, el hacer acción desde Nezahualcóyotl para que lo sepan, ¿no? Y quienes se sientan identificadas, pues este ha sido el programa que nosotros hemos construido para hoy y que continuará, que es el papel de las mujeres en los movimientos populares de NESA. Yo soy Elsa Arista, soy de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas NESA, y pues me despido de ustedes y también les agradezco nuevamente a las compañeras. Le doy la palabra a Noemí y a Narcisa para que se despidan de este programa y pues muchas gracias.
Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, Narcisa, por la invitación. De verdad es un honor haber estado con ustedes en este programa. Pues creo que también estoy reconociendo la labor que han estado haciendo ustedes. Gracias por permitirme haber estado en en estas actividades que me han compartido, como lo decías tú, Narcisa, con mucho gusto y con mucha valentía, y porque siento que es parte de mi de lo que yo deseo hacer por este cambio, seguir acompañando a víctimas, y valoro mucho el trabajo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. También muchas gracias a la maestra Gloria Ángeles Solano. Les agradecemos por estar acá conversando sobre el papel de las mujeres en el surgimiento de los movimientos populares en Nesa. Les recordamos escuchar Radio Prietas por Violeta Radio el primer martes de cada mes a través de la 106.1 FM o a través de la página web violetaradio.org. Nos gustaría escucharlos, nos gustaría saber de qué otros temas quisieran que nosotros abordemos en los programas que estamos justamente aquí transmitiendo desde Violeta Radio, y por eso les invitamos a que nos puedan escribir al WhatsApp de aquí de cabina al 55 60 60 55 71. Su opinión es muy importante. También les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto de Violeta Radio como de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa. También nos pueden hacer llegar sus mensajes a través de las redes sociales, así que estaremos prestos a leerlos. Seguimos amplificando las voces de las mujeres del barrio a través de Violeta Radio, de la primera radio comunitaria feminista del Valle de México. Yo soy Narcisa Sinche, también parte de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa, y nos despedimos con una rolita de Anna T. Hughes que se llama Sacar la Voz. Esto fue Radio Prietas. Sororidad periférica en resistencia. No olvides sintonizarnos En nuestra próxima emisión. El primer martes de mes. Mantente pendiente de la fecha. Y escúchanos en el 106.1 de FM O en violetaradio.org. El color que le hacía falta a la radio.